Hola a todos, hoy veremos edades en la figura humana. Me tomé la libertad de hacer previamente el bosquejo de la lámina para poder explicarles de forma más rápida. Vamos a hacer diferentes edades, desde la adolescencia hasta los niños pequeños. Comenzaré a explicar el niño pequeño y la silueta de las figuras geométricas básicas. Todas las edades se miden por cabezas. Aquí no importa que utilicemos la misma medida de cabeza desde el pequeño hasta el adulto. Entonces tomamos como referencia una medida de cabeza de ancho por 4 medidas de cabeza de largo. Esta misma medida va a ser la que vamos a trasladar en cada una de las demás. Lo que sería importante recordar al momento de construir al niño van a ser algunos cambios en las figuras geométricas de la construcción de la base. Por ejemplo, para comenzar con la cabeza, nos vamos a estar moviendo en el cuadrado de la cabeza, pero en los niños que van de edades de 1 a 3 años, la cabeza se hace lo más cercano posible a donde termina el cuadrado y es exclusivamente un círculo. Aquí no se deja la otra mitad del radio para poder hacer la barbilla. Aquí es completamente circular y la base del cuerpo lo más pegado hacia la cabeza. Les voy a explicar nada más las bases, que sería un cuadrado primero para hacer la parte del pecho y luego otro cuadrado más grande para hacer la parte del estómago y después la parte del calzoncito de la pubis. Aquí es importante que en el nivel 2 quede alineado hacia el ombligo. En el nivel 1, abajo del nivel 1, van a quedar los círculos de las rodillas y después las piernas. En los niños de 3 a 5 años, este círculo de la cabeza empieza a subir un poco y la cabeza empieza a generar esta parte de la barbilla de forma redonda. El cuadrado que nosotros habíamos hecho para el pecho, que en el niño de 1 a 3 años estaba pegado, en este lo vamos a empezar a despegar un poco para generar el cuello. Vamos a hacer el primer cuadrado, que sería importante para el pecho, y después el siguiente cuadrado va a llegar un poco más abajo del nivel 3, que sería donde estaría el ombligo. Después vamos a hacer el calzoncito para la pubis. Las rodillas en este caso van a ir arriba del nivel 1 para poder generar entonces las piernas. En el caso de 6 a 9 años, el círculo con el que comenzamos lo elevamos todavía otro poco más para poder hacer más espacio de barbilla y este cuadrado lo bajamos un poco más para generar entonces ahora sí ya un cuello. El cuadrado, si se fijan, este fue el ancho de una cabeza. Esto en realidad, si le sacamos el ancho, viene siendo también casi igual el de una cabeza, es un poquitito más. Yo la cuadrícula la hago de 2, pero trato de ajustarlo hacia el ancho de una sola cabeza. Cuando empieza a extenderse casi hasta las 2, sería de la edad de 6 a 9 o de 10 a 14. Para arriba ya son de anchos de 2 cabezas o casi de 2 cabezas. En la edad de 6 a 9 años, igual generamos el primer cuadrado. El segundo cuadrado tendrá que ir más o menos como a la mitad. 4, 3, 2, 1. A la mitad entre el 4 y el 3 aproximadamente. Y de ahí se jala para hacer el calzoncito. Si se fijan, muchas de las proporciones que se van alargando durante el crecimiento del humano son las piernas y los brazos y un poco del torso. Sin embargo, la cabeza es de las pocas que permanece casi igual en porcentaje de crecimiento. Después, en el cuerpo de 10 a 14 años, igual, la cabeza se hace un poco más grande, el círculo, se deja más espacio para la barbilla y un poco más de espacio para el primer cuadrado, que sería el cuello. El primer cuadrado ahora sí ya llega hasta el nivel 5 completamente y el segundo cuadrado completamente llega hasta el nivel 4, que vendría siendo donde está el ombligo. Después, aquí ya se empieza a hacer, si se fijan, estos son cuadrados rectos, todos desde acá. Y a partir de los 10 años o desde que entra la adolescencia, el cuerpo empieza a tomar forma, por lo cual esto ya empieza a ser una especie de trapezoide. Igual, el calzoncito empieza a rebasar o a tener la misma distancia de los hombros. Las rodillas ya van a estar en el nivel 2 y de ahí se baja para los pies. Y en
en el caso del adolescente de 15 a 17 años ya empieza a tener un poco más forma de adulto, por lo cual podemos hacer casi la misma figura del adulto no convencional. La única diferencia es que empezamos de 7,5 cabezas. La primera esfera será como la media cabeza un poco más y de ahí empezamos a bajar. El primer cuadrado tendrá que estar un poco más arriba del nivel 6 y el ombligo quedaría más o menos entre el 5 y el 4. La pubis ligeramente más abajo del 4 y lo que se extiende serían las rodillas, que quedarían en el nivel 2, que es casi igual que el niño de 10 a 14 años. Ahora, algo clave para poder enfatizar estas edades tiene que ver con la forma en que encarnamos el cuerpo. Voy a utilizar, espero que se vea más o menos bien ahí. Lo único que hay que tener en cuenta es que estos son completamente cuadrados, tanto para niños como para niñas, hasta los 6 a 9 años. Hasta aquí es casi igual. Donde empieza a sufrir diferencias el cuerpo es de los 10 hasta los 17 años, que si en el caso de aquí que quieran hacer una mujer, entonces enfatizan un poco más la cintura y igual acá. Aquí ya hacen lo que habíamos visto previamente para el cuerpo femenino. Voy a rebajar un poco los trazos para poder encarnar y que ustedes los puedan ver. Para poder encarnar estas figuras es importante entender que cuando son muy pequeños casi todo es muy gordito, entonces los trazos son muy circulares. Ahora explicaré después lo de las cabezas, me voy a centrar ahora en el cuerpo y después explico lo de las cabezas. Pero en la edad de 1 a 3 años es importante entender que casi no hay un cuello. De hecho, es muy probable que sea como una papada, lo que una la cabeza con el cuerpo. El cuello es mínimo y posteriormente empieza hacia el cuerpo del bebé. En la parte del pecho, normalmente se hacen como pequeñas protuberancias del pecho. Se enmarca mucho el ombligo y son como panzoncitos. Entonces se puede hacer una pequeña como pancita. Aquí nada más hay una pequeña parte del pecho que viene por arriba y se marca como la parte gordita del bebé. Si quieren le pueden hacer el calzoncito que viene desde arriba. Se formaliza acá. Las piernas también son muy gorditas y son cortas. Casi no tienen una forma definida, o sea, casi no se mete para poder hacer lo que hacíamos previamente del chamorro. Esto es casi recto. Los hombros son semicaídos y lo mismo. Nada más se hace una pequeña como marca, pero no se hace la marca del hombro, que es lo que habíamos hecho en las figuras humanas previas, sino que es como un volumen general hasta donde está el codo y de ahí hacia la mano. Pues al codo y de ahí hacia la mano. Ahorita pueden nada más marcarlo así. Lo importante de aquí es enfatizar la parte del pecho que tienen los bebitos, la parte del estómago, que puede ser gordito, las rodillas, que también son gorditas, y los pies, igual ahora los pueden nada más sugerir. Ahora pasaremos con... Al final damos lo de las caras o explico lo de las caras. De 3 a 5 años, mucho de la diferencia tendrá que ver con el cuello. O sea, si se fijan aquí, el cuello es casi nulo. Empieza luego de la cabeza y cae, es la caída hacia los hombros. En el de 3 a 5 años, la cara empieza a tener un poquitito más de forma. Menos gordita, por lo cual da espacio a un cuello un poquito más grande. Entonces, el primer cuadrado que teníamos aquí, o sea, podría venir el cuello y luego bajar hacia los hombros. En la parte del pecho sigue siendo enfatizado,
o se sigue enfatizando la parte del pecho como una especie semigordita y nuestra pancita que tenía el bebé aquí se empieza a difuminar. Entonces aquí el cuerpo viene igual un poquito redondito, pero ya no tanto. Hacemos el ombligo y si quieren hacemos aquí las piernas igual no se enfatiza tanto la comisura más que en la rodilla, pero traten de hacer el trazo lo más recto posible. Igual aquí. En el hombro no hay comisura hasta el codo y luego hacia las manos. Así. Igual ahorita solo pueden sugerir los pies, no hay tanto problema. Igual las manos las pueden ocultar. En edades de 6 a 9 años, el cuello es mayor, lo cual ayuda a que la figura también se alargue y estas partes gorditas empiezan a desaparecer o empiezan a tomar también la forma, ya sea masculino o femenino. Hasta aquí es igual, tanto masculino como femenino. De hecho, de 3 a 5 años podemos ya ponerle un poco de cabellito. En este la cara ya empieza a alargarse y nos ayuda también para definir si es femenino o masculino. Si es femenino se empieza a hacer un poco más puntiagudo, si es masculino se hace un poco más cuadrado. Igual, el cuello en esta edad no nace desde las orejas, que normalmente están como por aquí, sino nacen un poco más adentro, es más delgado el cuello de los niños. Igual, el hombro, la caída es muy suave, entonces esto puede caer así. Y como anterior, nada más la comisura va a ser hasta el codo. Si es niña, ya podemos pronunciarlo un poco en la parte del pecho y un poco en la parte de la cintura. Es decir, de aquí baja recto y se hace una pequeña curva en la cadera. Baja recto y se hace una pequeña curva en la cadera. Si quieren hacer varones o niños, entonces esto se hace más cuadrado. Se sube ligeramente, aquí hay una pequeña curva y esto cae recto. En los adolescentes, igual que en los de 6 a 6 años, podemos definir si ya va a ser hombre o va a ser mujer. Si es mujer, tonificamos un poco más la cintura y un poco más el pecho. Si es hombre, lo hacemos un poco más con las figuras que ya habíamos visto de la parte adulta. Este lo voy a hacer femenino. Entonces, si se fijan, la distancia también es mayor de la cabeza. Podemos acentuar el rostro un poco más alargado. El cuello, en el anterior habíamos visto que no salía de las orejas como normalmente ha estado saliendo. Este caso ya se empieza a acercar el cuello hacia el oído. Entonces hace una pequeña curva, baja, ya se acentúa un poquito en el hombro, codo y brazos.
En este no se marca completamente, por ejemplo, la cintura, las caderas tampoco crecen todavía tanto, al igual que la parte del pecho, pero ya se empieza a enfatizar que va a ser una figura femenina. Y por último, bueno, este prácticamente lo pueden hacer como el adulto, puede ser femenino o masculino, ya pueden enfatizar bien la cintura o la parte del pectoral si es hombre, y ya pueden hacer todas las remetidas en la parte de la encarnación de la piel, tanto en hombros como en codos, en rodillas, en cintura, etc. Voy a explicar rápido las cabezas, que me gustaría que las hicieran en esta parte de aquí de la lámina, por eso las enfaticé aquí. Lo que pueden hacer es en la primera, que es una cabeza, sabemos que tenemos el primer círculo y que a la mitad tenemos la primera barbilla. Esa sería la del adulto o en este caso la del adolescente más grande. Después van a recortar ligeramente para poder hacer el mismo círculo y van a ir recortando un poco la barbilla. Después otro círculo con la barbilla un poco más corta. Después va a quedar el círculo con casi nada de barbilla y por último va a quedar el círculo. Voy a explicar las caras desde 1 a 3 años y gradualmente hacia arriba, excepto la del rostro femenino y masculino que ya la hemos visto previamente. Comenzamos con el niño más pequeño, que es un círculo prácticamente. Lo que les decía, que casi no hay un cuello, de hecho comienza casi luego hacia los hombros, entonces aquí en realidad es como así. Se nota mucho una parte de la barbilla gordita o la papada. Los cachetes también son grandes. Sí se marca en donde entran los ojos, entonces a pesar de que los cachetes son grandes, esto entra y se alarga un poquitito más hacia la cabeza. Aquí es importante dar un poco de detalle, por ejemplo, en los ojos mucho tendrá que ver como con la expresión. Los oídos también son grandes. Entonces las orejas son grandes. Aquí tenemos igual la división. Podemos hacer una línea central para orientarnos con la nariz y con la boca. Y podemos hacer una nariz sencillita. Conforme el niño va creciendo, se va alargando esta parte de la barbilla, en donde nosotros podemos definir en dónde termina. Conforme la barbilla se va haciendo más grande, nos va dando un poco más de espacio entre la nariz y la boca, que es lo que ayuda a poder definir las edades.